Pablo, Bien. seguimos con la columna. Entonces, estamos tratando de explicar este título de la columna que se llama Cadáveres bajo custodia, haciendo referencia a que hoy vamos a repasar el destino de muchos individuos que supieron enfrentarse y generar temores en el poder de turno. Y veremos cómo luego de ser derrotados, capturados y asesinados surge el problema de qué hacer con el cuerpo. Mostrarlo, descuartizarlo, ocultarlo. En ocasiones se realizaron diversas cuestiones. Vamos a empezar con el indio Atahualpa, que era el líder de los incas hacia 1533, cuando fueron conquistados por los españoles. Antes de esto podríamos decir un poquito de la conquista española en América, y una llamadita entre paréntesis, que los españoles tuvieron mucha suerte. Siempre, muchísima suerte. Primero, ¿por qué? Y tenemos que explicar cómo 160 españoles, liderados por Cortés, pueden conquistar el Imperio Azteca, por ejemplo. Y ahí tuvieron muchísima suerte. Los aztecas tenían un dios, que es Quetzalcóatl, la serpiente plumada, que era blanco y con barba. Y cuando los vieron llegar, los confundieron con ese dios. Entonces ahí también tuvieron suerte y aprovecharon las circunstancias. Además, obviamente, de las armas de fuego, como dice una canción, iban montados en bestias, caballos, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. O sea, ahí te muestra la visión de los indios con respecto a los españoles. ¿Cómo los veían? Disparaban con fuego, iban montados en bestias y después se bajaban de esa bestia. O sea, se dividía la bestia de metal y el caballo. Pero además tuvieron mucha suerte. Los consideraron dioses los aztecas. Y después, al conquistador de los Andes, del Imperio Andino, el Tahuantinsuyu, que es el Imperio Incaico, que es Pizarro, cuando llega justo, está dividido el imperio. Hay una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Entonces ellos aprovechan esa guerra civil también para poder dominarlos. Y también aprovechar que estos son imperios que también, digamos, que dominaban a otras culturas indias. Entonces muchas veces se valieron ya de esa dominación para empezar a dominar y a derrotar a estos imperios. Entonces esto es importante. Y también vamos a ver que en estas civilizaciones americanas es donde los españoles van a poder poner su centro de poder mejor asentado, porque acá en el Río de la Plata los indios eran cazadores recolectores y eran muy reacios a la autoridad española. Por eso fueron exterminados. O sea, a mayor nivel socioeconómico, cultural, más aceptación de la dominación española. Y a un nivel sociocultural menor, como los charrúas o los indios de la Pampa acá, sí, más rechazo. No se pueden, no van a trabajar, no van a ser reducidos y van a tener que ser exterminados. O esa va a ser la solución que van a encontrar. Entonces, en los Andes y en México sí van a poder asentarse, primero porque se querían asentar porque había riquezas, la búsqueda del dorado, el oro, que los cegaban los españoles y andaban como perros rabiosos buscando oro, cosa que era muy difícil de entender también para los indios. Entonces ahora vamos a explicar Atahualpa. ¿Qué pasa con Atahualpa? Atahualpa es tomado prisionero por Pizarro. Y acá está el famoso rescate de Atahualpa. Atahualpa le ofrece a Pizarro un rescate, que son 2 piezas llenas de plata y una llena de oro. Casi llenas. Los incas se las dan. Pero igualmente, Atahualpa no va a ser perdonado y va a ser asesinado por Pizarro. Y es asesinado y medio desentendido del asunto, porque quería seguir buscando oro, que era su obsesión. Entonces se desentendió. Sí, lo asesinaron. Antes de asesinarlo, Atahualpa se convierte al cristianismo con el nombre de Francisco, que es su captor. Yo creo que lo hace para que pueda, porque el castigo si no se convertía al cristianismo era la hoguera, y si era la hoguera no podía acceder a la vida eterna, que eran los que querían los incas también. Por eso se momificaban a los incas. Entonces él creo que se convierte al cristianismo para poder tener acceso a la vida eterna, para poder ser momificado después. Galeano, que sabe mucho, escribe muy bien, creo que no puede entender esta cuestión y lo muestra como traidor a Atahualpa, porque dice, por ahí en un libro dice que Atahualpa piensa que fue traicionado por los dioses. Dice que antes de que el torniquete de hierro le rompa la nuca, llora, besa la cruz y acepta que lo bauticen con otro nombre, diciendo llamarse Fernando, que es el nombre de su vencedor. Golpea las puertas del paraíso de los europeos, donde no hay sitio reservado para él. Acá lo muestra como un traidor, Galeano. Yo creo que Galeano, con todo respeto, no entiende que quizás él se convierta al cristianismo para poder salvar su cuerpo y poder tener acceso a la vida eterna.
y ser momificado. Es posible. Entonces, y teniendo en cuenta la religión de ellos, eso es clave. Por eso pudo haber accedido a convertirse al cristianismo, para que en vez de ser momificado le toque la horca y su cuerpo pueda ser preservado. Decíamos que es enterrado y Pizarro se desentiende del cuerpo, y sus lugartenientes sacan el cuerpo, lo momifican y lo entierran en alguna montaña, y ahí empieza a dar lugar a la leyenda de Atahualpa, de que va a volver, va a retoñar, y va a volver para castigar a los españoles, y así se va a convertir en símbolo de resistencia. Entonces, nuevamente es una idea que hemos visto con Tiradentes. Por más que es derrotado y asesinado, no se puede parar la revolución. Por ahí dicen que es una frase de un escritor muy famoso, que en este momento no recuerdo, creo que es Neruda, pero no me acuerdo. Se pueden cortar todas las flores, pero no se puede evitar la primavera. Y bueno, hay un poco de esto también, en este sentido. Este es el primer caso, Atahualpa en 1533 con la conquista. Como símbolo. Sí. Como símbolo de la revolución. Sí. Después, el otro caso que creo que es clave, y siguiendo con el dominio español en América, en la época de la colonización, cuando está más asentada, vamos a hablar de Tupac Amaru II, que también es un descendiente incaico pero mestizo. ¿En qué parte estaba él? Él es en la parte de Perú, la región de Tinta. En 1780 hace una gran revolución, la revolución más grande que tuvo que hacer resistir el Imperio Español en América. 1780. 1780 a 1781 es la revolución de Tupac Amaru II, que se levanta en contra de un corregidor de Arriaga y lo condena a muerte. Y se levanta en contra de la mita, que era un sistema que ya mantenían los incas, pero que los españoles van a usar salvajemente. Digamos así, la mita incaica era porque los incas eran comunidades, los ayllus, autosuficientes, que tenían que pagar una mita al gobierno incaico para trabajar en los canales, en los caminos reales, todo para que se pueda mantener esa infraestructura muy grande que tenían que construirla todos, ¿no? Entonces, cada ayllu, con el jefe curaca, pagaba al Estado incaico un tributo en tiempo de trabajo, que era la mita. Los españoles, pero además, digamos que el Inca les tenía que dar chicha, cerveza, les tenía que cuidar bien mientras estaban en esos trabajos del Estado. Ahora, la mita española es distinta, que es contra la que se levanta Tupac Amaru II. Es brutal. Es una mita que tú vas a trabajar y no vuelves. Por ejemplo, vas a trabajar a Potosí y no se vuelve la mina de Potosí. No hay posibilidades. No es que estás 2 meses y vuelves, como era el caso incaico. No, seguro. Los que hacían ese trabajo, si se morían en la mina, los corrían a un costado y venía claro, gente nueva, ¿no? Sí, dicen que la mina de Potosí, dicen que Potosí huele a muerte por las cientos de miles de muertos que tiene. Sí, no respeto es por brutal, ninguna. Es brutal. Además, tengan en cuenta algo: de la cantidad de plata que se sacó el Potosí, se podría hacer, y esto está científicamente comprobado, un puente desde Buenos Aires hasta Madrid de plata. No, con las cantidades de plata que se sacaron el Potosí. Es brutal. Y imagínense la cantidad de vidas que se cobró esa mina. Fue brutal. Entonces, Tupac Amaru se levanta contra todo el dominio español en América. Igualmente, España tenía hay una leyenda rosa y una leyenda negra sobre el dominio español en América, que habla de que los españoles se preocupaban de ver si los indios tenían alma o no. Y hacen estudios, el papado está 50 años debatiendo si los indios tienen alma o no. Y llega a la conclusión de que tienen alma, sí, y que son hombres, pero en estado de niñez. Entonces tienen que ser tutelados por los españoles. Y así como Cristo, qué lindo verso. Así como Cristo, para perfeccionarse, trabajó de carpintero con su padre terrenal, también los indios, para poder avanzar y ser mayores, tienen que trabajar. Entonces así se justifica la encomienda y la mita, diciendo tienen que trabajar para poder mejorar y progresar, como lo hizo hasta el mismo Padre Cristo. O sea, es normal. Y la otra versión es que, bueno, le leían sus derechos en latín a los indios, ¿no? Sí, no entendían mucho. Entonces pobres indios, como no entendían el idioma, estaban complicados. Sí, bueno, pero eso es importante, porque igualmente es una diferencia con los negros. Los negros, el Papa y la Iglesia siempre dijo que no, que son cosas. No son hombres, no tienen alma, son bestias. O sea, hay una diferencia también entre los indios y los negros en la parte de la administración española en América. Ahora, ¿qué pasa con Tupac Amaru II? Tupac Amaru II hace una revolución importante. Toda la región de Tinta se levanta y él es el caudillo que la lleva adelante.
va a ser derrotado. Y el castigo que es muy parecido al de Tiradentes, al que se le da a Tiradentes, para la idea de, bueno, mostramos este símbolo, mostramos que la revolución se puede matar, y además lo torturamos salvajemente. Primero matan a su mujer Micaela Bastidas y a sus 2 hijos delante de él. Primero matan a su familia y él lo ve. Después empiezan a torturar. Lo primero que hacen es le cortan la lengua. Después le atan a cada miembro de su cuerpo un caballo para poder descuartizarlo. Pero no pueden descuartizarlo. No sé por qué. El indio las crónicas dicen que era como una araña que era como una araña que se extendía pero no se descuartizaba. Entonces ahí sí, le sacan los caballos, le cortan la cabeza y le cortan el cuerpo en cuartos. Y lo mandan, igual que Tiradentes, a cada región de la revolución, una cabeza, un brazo, para que se muestre cuando se levantan contra el imperio lo que es lo que sucede. Y también, igual que Tiradentes, que fue posterior, esto en 1781, habíamos dicho que Tiradentes muere en 1791, 10 años después, y su revolución en 1788, se le hace al terreno donde vivía, y la casa donde vivía Tupac Amaru, sea tirada con kilos de sal gruesa para que quede esterilizada y no pueda crecer nada ahí. Y la idea es, ese suelo maldito engendró este revolucionario. Sí, mucha hazaña. Devastémoslo para que esa tierra que fue capaz de dar tal elemento no lo dé más. Mucha hazaña. No lo dé más. Lo mismo que en Tiradentes, exactamente el mismo castigo. Pero como veremos, es muy difícil. Esto queda en la gente. La revolución, además, después de la muerte de Tupac Amaru, se hizo más fuerte en muchas regiones de Tinta, y la resistencia del español y el odio a los españoles se hizo más patente aún. O sea, es complicado este asunto. Entonces, lo mismo pasó con Tiradentes. Y Tupac Amaru, si ustedes se dan cuenta el nombre, tuvo tanta influencia que en el siglo XX un movimiento guerrillero en Uruguay se llamó Tupamaro, por homenaje a Tupac Amaru. O sea, no se pudo terminar con su ejemplo. A tal punto incidió en la humanidad que en el siglo XX hay grupos que se identifican con él. Sí, puede morir el líder, puede morir el revolucionario, pero las ideas... Las ideas quedan. No se matan. No se pueden. Las balas matan en el cuerpo, pero no las ideas. Bueno, en este caso las balas y todo lo que le hicieron, pobre. Toda la tortura. Murió él, se acuerda, le quedan en la memoria sus ideas, pero no queda en la memoria de la gente su captor ni las ideas que tuvo, sino la de Tupac Amaru. No, igual esta forma de torturar es muy cobarde, porque es muy fácil que 200 o 500 personas sometan a una sola persona como escarmiento, pero bueno, en realidad cuando hay un enfrentamiento, o como eran batallas que se libraban antes, bueno, eran todos contra todos, pero todos contra uno era... Sí, y yo te digo que tú ves las fotos de la tortura del indio y te da escalofríos. Da escalofríos porque, digamos, ¿Saco lo que contaste? Es brutal. Bueno, también Inglaterra, que si quiere, que es la cuna de la civilización, a Cromwell, después de muerto, que intenta hacer una república, bueno, ya no importa, también en el siglo XVII, su cuerpo es, después de muerto, se lo tortura, se lo ordena desterrarlo y se le corta la cabeza y se deja su cabeza clavada por varios años. Sí. Después de muerto, 2 años muerto, muere en el 59 y en el 61, 62, lo desentierran, le cortan la cabeza, lo torturan después de muerto y le dejan la cabeza en la pica varios años, varias décadas incluso. Un símbolo. Estos castigos son oprobiosos. Hasta Inglaterra, que es una muy instruida. Vimos portugueses, españoles e ingleses que hicieron exactamente lo mismo. Así que no tenía que ver con nacionalidades, sino con momentos, la idea del símbolo. Bueno, y ahora vamos a irnos al fin de la primera parte de la columna de historia, que hablamos un poco de la época de la conquista y de la época colonial, y después vamos a volver con ejemplos del siglo XX, hechos agarrados muy al azar por quien les habla, que siempre impongo mi criterio, que es el más importante. Y ahora vamos a la pausa con un tema de Daniel Biglietti, que se llama Compañero Tupamaro, justamente en alusión a Tupac Amaru II. Pausa. Vamos.